salud y pensar que una misión nos espera. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Muy buenas tardes, queridos amigos que se encuentran en esta tarde. Es un gozo para mí estar ya en esta tarde en un nuevo programa de Health is Possible. Welcome to those who are tuning in. This is our program. Health is called Health is Possible, and welcome to all those who are watching. Please share this presentation. This presentation is going to be a wonderful presentation. So please share with others and. I would like to say that the topic for today is Health Atlas. Y en español el tema de esta tarde es Finalmente Sano. Estaremos justamente el invitado de esta tarde estará compartiendo con nosotros la historia del candidato para la alcaldía de New York, Eric Adams, y cómo él revirtió su enfermedad cuando adoptó una dieta diferente. Así es que no se vayan y regresamos después de esta introducción. Okay. Muchas gracias. Estamos aquí en esta tarde y ya quisiera traer a Kevin para que me ayude con la traducción. Así que quisiera ver a Kevin. Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hello, Kevin. Ok, parece que Kevin está... Kevin, Kevin, ¿me puedes escuchar? Ok, ahí está Kevin. Hello, Kevin. Sí, un momentito. Ok, estamos. ¿Me puede escuchar mejor ahora? Sí, Kevin. Bienvenido, Kevin. En esta tarde quisiera que puedas saludar a los que nos están mirando en inglés también. Ok, déjame me muevo. Supongo que aquí la señal no es tan buena. Voy a ponerme al lado de la ventana. Disculpa. Ok, estamos esperando que Kevin se ubique un poquito mejor y ya entonces estará alistándose para... Kevin será el traductor de esta tarde o noche para el tema que estamos presentando. Bienvenidos a los que están conectados y
Kevin, entonces si puedes saludar a la audiencia por favor en inglés. Y So, welcome, brothers and sisters, to the program Health is Possible. And today we're going to share the story of the now elected New York City mayor, how he reverted his condition, his sickness, through a plant-based diet. ok, entonces en este momento vamos a tener un disclaimer. This morning we're going to have a disclaimer. Ujú. Y dice, los consejos que se darán durante este tema tienen carácter general y su objetivo es la promoción de la salud. De ninguna manera sustituyen el consejo médico profesional. The purpose of this presentation is the promotion of good health and it does in no way substitute for professional medical advice. Así que lo que hacemos aquí es simplemente para educar. Bueno, entonces quisiéramos ya invitar a nuestro invitado, Ivan. Brother Ivan, ¿cómo está esta Hi. noche? Hi. Thank you so Ivan, much. how are you doing this night? I'm fine. Thank you so much, Brother Lucio, for inviting me to offer this presentation. I'm very much honored and privileged to be part of what you're doing. It's a wonderful work. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Lucio, por invitarme a ser parte de este programa esta noche. Estoy muy halagado y agradecido por ser parte de este hermoso trabajo que ustedes están haciendo. Excelente. No, gracias por... quisiéramos decirle que Ivan, él tiene un ministerio que se llama Hades Kitchen. El hermano, brother Ivan has a ministry called Hades Kitchen. De paso, es el cofundador de este ministerio. He's the co-founder of this ministry. Así que quisiéramos que usted se quede en toda la presentación, ya que él estará también anunciándonos un poquito más de lo que él hace para enseñar a otras personas a cambiar su salud. And I will allow you guys to stay all through the presentation because he's sharing more about his ministry and how he helps others to change their life for better, to have a healthier life. Ok, vamos a pasar ya a la presentación y hasta aquí. So when I go to the presentation. Okay, brother Ivan. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Brother Lucio. I appreciate the introduction and once again appreciate the opportunity you have provided for me to present and for also the viewers to be inspired to choose a healthy diet. Muchas gracias de nuevo, nuevamente, hermano Lucio, por la oportunidad que me has dado de estar en esta presentación y estoy muy feliz porque la gente puede ver y aprender cosas para que ellos puedan tener una mejor vida, una vida más sana, una dieta más saludable. And welcome to the attendees as well. I want to extend a warm welcome to the attendees for this evening's presentation. Y quiero dar la bienvenida a todos los que están en esta presentación. Quiero que se sientan bienvenidos a este tema. Okay. And so when Brother Lucio contacted me, he asked if I can share the story or the true story of Mr. Eric L. Adams, his health transformation through the plant-based diet. Cuando Lucio me contactó, él me pidió que compartiera la historia del presidente de Brooklyn y ahora electo mayor de Nueva York, que compartiera su historia de cómo él hizo un mejoramiento de su salud a través de su cambio de dieta a una dieta basada en plantas. I was disappointed he didn't ask me to share my story of... Don't be. Oh no. Translate. Oh.
Pero me decepcioné porque, oye, él no me pidió que yo comparta mi historia. Maybe he will Next ask me time, to next time, present. next time. Maybe Lucio will ask me to share my true story on plant-based journey when I run for Y te- mayor of New York City. ¡Ah! Quizás Lucio me va a pedir que yo cuente cómo yo cambié mi dieta cuando me postule para candidato de presidente de la ciudad de Nueva York. I was only joking. Es solo una broma. Okay, so let's start our presentation. I'm going to start our presentation. Vamos a comenzar nuestra presentación. And Lucia has already introduced to the audience a little bit about me. I'm the co founder of Heidi's Health Kitchen, where we make plant based and gluten free food products, which can be ordered online through heidishealthkitchen.com. Bueno, Lucio ya dijo un poquito acerca de mí. Yo soy el cofundador del ministerio Hades Kitchen, que es un ministerio que produce comidas basadas en plantas veganas y también que son libres de gluten. Ustedes pueden ordenarlas a través de la página web hadyhealthkitchen.com. I'm also the organizer for the Plant Based Summit, an annual program where I've combined Bible, history, and science and presented to people who are interested to transform their lives for the better through plant-based diet. Y también soy el encargado de hacer los plant-based summits, que son convenciones de dieta basada en plantas que hacemos cada año aquí en la ciudad, que son para poder enseñar a las personas que están interesadas en cambiar su vida a través de una dieta más saludable. Y esta convención está diseñada en una base bíblica, histórica y por supuesto científica. Yes, that's right. So, if you want to watch the newest program that I put together or produced rather, it is available on YouTube. It is titled as A Dialogue Between Dr. T. Colin Campbell and Dr. Walter Wheat. Wow. Y si tú quieres saber más acerca de lo último que he hecho, de la última convención fue fue titulada una conversación con el doctor Campbell, que es uno de los científicos más prominentes en cuestión de dieta en el mundo, y también con el doctor Walter White, que es uno de los científicos más prominentes que tenemos en el mundo cristiano también. All right. So now, as Lucio mentioned, we're going to be looking into the true life transformation story of Mr. Eric L. Adams. He's not yet the mayor, but he is the Democratic Party nominee for the New York City mayor. The elections are going to happen later this year in November. Ok, entonces Luis me pidió que compartiera la historia de el ahora presidente de Brooklyn, Eric L. Adams. Él está compitiendo para ser el mayor de la ciudad de Nueva York. Todavía no está elegido, está con los demócratas. Las elecciones van a ser en noviembre. In 2016, Mr. Eric L. Adams had to completely stop eating meat based diet, or meat based foods, or dairy based foods, and also junk food. Mm. En el 2016, Eric Adams tuvo que dejar por completo de comer una dieta basada en carne, en lácteos y, por supuesto, también dejar de comer comida chatarra. And he also lost sight in his left eye at that time because of the impact of type 2 diabetes. I'm sorry, because of the type 2 diabetes
that he was having at that time. Wow. Entonces él también perdió la visión de su ojo izquierdo porque él comenzó a sufrir de diabetes tipo 2, perdió la visión del ojo izquierdo. After that, he Después de eso, took his health much seriously, and he made major changes in his lifestyle, especially his diet. después de eso, él tomó su dieta más saludable, su salud más saludable y hizo cambios en su estilo de vida, especialmente en su dieta. He also started telling people that people can take charge of their health if they choose to eat right. Y él comenzó a decirle a la gente que ellos podían tomar su salud, estar en cargo de su salud, si ellos tomaban las decisiones correctas, si ellos comían bien. So, with the loss of sight in the left eye due to type 2 diabetes, Y porque él perdió su vista en el ojo izquierdo por la diabetes, he also had permanent nerve damage in his hands and feet, that the doctors ya- stated that they have to amputate. It would lead to amputation, meaning to remove hands and feet. It might lead to wow. amputation. Y él comenzó a tener un serio daño en los nervios de sus manos y de sus pies, y los doctores le dijeron que ese problema iba a llevarlo a amputaciones. 5 medical experts told him that the health complications that he was going through was hereditary and irreversible. Él estuvo viendo 5 doctores especialistas y todos ellos le dijeron, los problemas que tú estás teniendo son hereditarios y son irreversibles. In addition to that, he also had high blood pressure and high cholesterol. En adición a eso, él también tenía alta presión y alto colesterol. So, this was the crisis he was facing regarding his health. Esta era la crisis que él estaba teniendo en su salud. And he went on Google and searched with the 2 keywords reversing diabetes. Y de todo lo que pudo hacer, él se fue a Google y puso 2 palabras, Reversing. revertir diabetes. And he found the solution was simple in his research to reverse diabetes. Y él encontró en su investigación que revertir la diabetes era simple. So he met a doctor in Ohio at the Cleveland Clinic. Entonces él se reunió con un doctor en Cleveland, Ohio, en la clínica de Cleveland. And this doctor suggested to him or recommended that Mr. Eric Adams change his diet, the way he was eating, that the foods that he was eating had to be changed in order for him to Entonces, be, in order for his condition to be reversed. entonces el doctor de esta clínica le dijo que si él quería que su condición de diabetes tipo 2 fuese revertida, él tenía que cambiar su dieta. Just in 3 weeks, just after 3 weeks of completely abandoning animal based diet and junk food, his the nerves that were damaged, it got healed, and Wow, his diabetes went into remission. wow. Solamente después de 3 semanas de cambiar su dieta de una dieta basada en carne y en comida chatarra a una dieta basada en plantas y más integral, solamente en 3 semanas su daño nervioso de manos y pies fue revertido, se mejoró y su diabetes fue en remisión.
As you can see on the screen, uh, the New York Post published this entire article, and they also mentioned that he lost 35 pounds after 3 weeks on plant-based diet, and also his cholesterol lowered by 30 points, and he gained more clarity of mind. En una entrevista, él comenta que perdió 35 libras en solamente 3 semanas después de cambiar su estilo de vida y su dieta, una dieta basada en plantas saludable. También perdió 30 puntos de colesterol y él comenta que su mente estaba mucho más clara. And most importantly, as they have published in New York Post, most significantly, he reversed the adverse effects of type 2 diabetes, which is the blindness on the left eye and high cholesterol and high blood pressure as well. Y comentando en esta entrevista con el New York Post, dice que lo más importante que él pudo vencer estos problemas de la diabetes tipo 2 que lo estaban matando, el problema de su ojo izquierdo, falta de visión, el colesterol y la alta presión fueron vencidos. In fact, they also published in New York Post. In fact, a 2017 study on type 2 diabetes prevention and treatment found that adults over 60 years old reduced their risk of developing the chronic disorder by embracing eating practices that eliminate meat and emphasize legumes, whole grains, vegetables, fruits, and nuts. Un estudio de 2017 sobre la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2 encontró que los adultos mayores de 60 años redujeron su riesgo de desarrollar el trastorno crónico al adoptar prácticas alimenticias que eliminan la carne, enfatizan las legumbres, los cereales integrales, las verduras, las frutas y los frutos secos. Yes. So this is his before and after picture published on folksoverknives.com website. Esta es la foto del antes y el después, publicada en la página tenedoresobrecuchillos.com. You can see him lean, fit, cheerful, and more vibrant after he eliminated animal based foods and embraced plant based foods. Tú puedes ver el cambio, puedes verlo feliz, vibrante, mucho más saludable después de que dejó una dieta basada en carne a una dieta basada en plantas. As you can see, there is a quotation on the screenshot from Folks Over Knives. He stated, I reversed my diabetes with a plant based diet. Y tú puedes ver aquí que hay una frase que él publicó en esta página que dice: yo revertí la diabetes tipo 2 con una dieta basada en plantas. I hope that this true testimony, true story of Mr. Eric L. Adams' life changing story has inspired you. Y yo espero que este testimonio de la vida del político Eric Adams te haya inspirado, porque es una historia verdadera. So, if you or any of your loved ones have diabetes or high blood pressure and high cholesterol, I hope this story would inspire you to abandon consumption of animal based food, dairy or meat or fish, completely abandon that, and also junk food, and embrace plant based diet like Eric Adams embraced, therefore leading to hopefully the reversal of diabetes and high blood pressure and high cholesterol in your lives also, just like it happened in his life. Espero que esa historia te haya inspirado para que tú también le digas a personas como tus familiares que quizás tengan diabetes tipo 2 o problemas de alta tensión, que es reversible, y tú cambiando tu estilo de vida como lo hizo Eric Adams, puedes
dejando de comer comida basada en carne, en lácteos o pescado y adoptando una dieta basada en plantas saludable, tú puedas ver los resultados y tus familiares también. Te invito a ti y también a tus familiares. Tú puedes compartir esto. So I actually met one of his staff at his office a couple of years ago, and I invited him to my program, to my plant-based summit, and he gladly accepted my invitation, and he came to my program and he spoke for at least 20 to 20 minutes, 15 to 20 minutes he spoke, and inspired all the attendees that came to my plant-based summit program a couple of years ago in New York City. De hecho, yo conocí a uno de sus trabajadores en la oficina de él y lo invité a mi convención de dieta basada en plantas hace 2 años. Y él tuvo una charla, Eric Adams, de 15 a 20 minutos y inspiró a todos de cómo, a los que atendieron, cómo una dieta basada en plantas puede cambiar tu vida. On the right side is a picture of Mr. Adams with my friend Rico Hill, and also my business and ministry partner, co founder of Heidi's Health Kitchen, Heidi Tompkins. Y aquí puedes ver en la derecha está el Eric Adams con mi amigo Rico Hill y también Heidi, mi compañera de negocios y cofundadora del ministerio Heidi Health Kitchen, y su nombre es Heidi. Right. So I actually have a small clip from Mr. Eric Adams' speech at my plant-based summit, and I'm going to ask Lucio to play it for all of us to view it. And everybody loved it. So thank you very much. Way you get off of drugs and alcohol, you do it by having the support system and look at the behavioral patterns, because people are feeding their pain. And if we're going to do this, it has to be a holistic approach. Now, some would do like I did, got it. But the overwhelming number of people, they need that support system in place to make this happen. Only faith-based institution that even deals with this are Seventh-day Adventists. Only one. La gente That's the good side. But the bad side is a whole lot of them don't listen. Let's keep it real. You know, there's no greater sin than having the information and ignore it. You can't go through the Bible and believe everything else and say, I'm just going to skip over this part about him. You know, it just, and that is the conversation we must have from the pulpit. We have a couple of gifts for you. Concerts on Diet and Foods by Ellen G. White. Have you read any Ellen G. White books before? Excellent, excellent. I'm glad that we're the first ones to present you with Ellen White writing. And then we also have Kerubis, addictive, but good stuff. They're plant-based. We don't call ourselves vegan, we call it plant-based, and they're gluten-free as well. All right. So in this video clip, he mentioned that there's only one faith-based organization that promotes, I'm just summarizing what he stated, that promotes plant-based diet, and that is the Seventh-day Adventist faith. Él comenta en su charla, solamente estoy resumiendo, que solamente hay una iglesia que promueve una dieta saludable, que promueve una dieta basada en plantas, y esta es la iglesia adventista del séptimo día. And according to research through many organizations, especially National Geographic Channel, they found that majority of the population in Loma Linda, California, is a Seventh-day Adventist
population. Hay una investigación que se hizo por Discovery Channel investigando el pueblo de Loma Linda, California, y se encontró que la mayoría de los habitantes en ese pueblo de Loma Linda, California, son adventistas del séptimo día. And this community has people, the Seventh day Adventist community in Loma Linda, California, has people from all races from around the world, all races, and they eat 90% to 100% a plant-based diet. Esta comunidad tiene integrantes de todas las razas y su dieta está basada en plantas de un 90 hasta un 100%. Also, National Geographic Channel magazine, they published extensive article of this regarding this community of Seven-day Adventists who live in Loma Linda, California. La revista National Geographic ahora comenta también un artículo muy largo, muy complejo, que las personas que viven en esa comunidad viven más que el resto de los americanos. And it is also noted, as per research, that this community of people, they live 10 years longer than the rest of the Americans. Y fue notado en este artículo extensivo que los habitantes de esta comunidad viven 10 años más que cualquier otro americano. Keep in mind, when they say Americans, they are talking about people from all races: Spanish, uh, 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 white, black, Asian, Indian, all kinds of people. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de cuando ellos dicen americanos, no están hablando solamente de la gente blanca, sino también de los morenos, hispanos, asiáticos o gente de la India. And an article was published by a website, Blue Zones, because Loma Linda is one of the blue zones. A blue zone is a zone where people live longer than the rest of the people in that region. En un artículo también fue populado en la página llamada Blue Zone, o zonas azules. Una zona azul es una zona de una región grande donde la gente vive más que en cualquier otra parte de la región. In the United States, there's only one blue zone, and that blue zone is in Loma Linda, California. And as I mentioned earlier, Loma Linda, California has the highest population of Seventh-day Adventist concentration. Y en Estados Unidos solamente hay una zona azul y esta es Loma Linda, California. Y como dije antes, la población de este pueblo es mayormente por gran número adventista. I'm just going to read a quotation from a website named plantbasednews.org. Solamente voy a leer una parte del artículo que fue publicado en una página llamada Noticias basadas en plantas. Probably the healthiest of all the blue zones in Loma Linda, said Dr. Davis, talking about the Loma Linda blue zone. Let me repeat that one more time. Probably the healthiest of all the blue zones is Loma Linda, which means there are few other blue zones around the world where people live longer than the rest of the in that region. But Dr. Davis has stated that out of all the blue zones, the healthiest of all the blue zones is the Loma Linda blue zone. Si quieres te ayudo, Kevin, con esa parte porque lo tengo aquí. Que dice... Lo tengo aquí también yo. ¿Oh, sí? Veo, sí, si quieres. Bueno, él dijo que el doctor Davis, el que condujo la investigación de las zonas azules, dijo que probablemente la zona azul más saludable de todas es la que está en Loma Linda. Y si alguna vez he estado en Loma Linda y no parece tan saludable, I'm sorry, I went ahead, but continue. That's okay. So
it was also published in the same article by plantbasednews.org that this group of in this community, the people don't drink and they don't smoke and they try to be healthy. When you look at what they do, they eat a lot of fruits, they eat a lot of vegetables, they walk a lot, and they are pretty healthy. En este artículo en plantbasednews.org dice que, como comentaba antes, de todas las zonas azules del mundo, para el doctor Davis la más saludable es la de Loma Linda, California. Ahí dice, comentaba en este artículo, que estos adventistas no fuman, no toman y tienen hábitos saludables como ir en caminatas. The reason we are looking into this community's lifestyle briefly now is because, as we saw in Mr. Eric Adams' clip, he referred to Seventh day Adventists as the only faith based organization that promotes plant based diet. Y estamos tocando esto acerca de la iglesia adventista porque en la historia de Eric Adams, él recalca que la iglesia adventista es la única organización en cuestiones de fe que promueve una dieta saludable, que promueve una dieta basada en plantas. However, where did they get their inspiration from to be on a plant based diet? Is the question. Entonces, ¿de dónde ellos consiguen su inspiración para poder tener una dieta basada en plantas? Esa es la pregunta, ¿de dónde encuentran su inspiración? But before we see that part, before we find the answer for that question, there's a second video clip that Brother Lucio will be showing to us now. And in that clip, a gentleman named Dan Buettner, who did the research about blue zones, has made a statement about Loma Linda, the people in Loma Linda. Not just him, there were a couple of other celebrities also who actually made a statement about the people who live in Loma Linda, California, and most of them are Seventh Day Adventists. So Lucio is going to play that clip for us now. Lucio va a poner un video acerca de la historia de dónde se origina la dieta basada en plantas y también en este video el doctor David Buettner, el encargado de la investigación de las zonas azules, comenta de cuán importantes son los adventistas en Loma Linda para él y muchas otras celebridades, cómo ellos aprenden y admiran de la comunidad de Loma Linda, California. Is the only one in the United States. And where is it? Let's look at our map. It's Loma Linda, California. They are an inspiration and a mystery. One of the most fascinating slices, we think, of the world's population. People who live to be 100 years or older and yet remain healthy, even vigorous. They're clearly doing something right. But what exactly? Researchers are slowly beginning to unravel why this elite group is off the charts when it comes not just to aging, but aging well, extraordinarily well. This is a heterogeneous community. It's white, black, Hispanic. They take their diet directly from the Bible. Genesis chapter 1, verse 26, where God talks about legumes and seeds, and on one more stanza about green plants. If you factor in the fact that an average SDA is going to live 10 years more than an average American, which is just inspiring and beautiful. So that is just a short clip, a video clip of different people stating about the lifestyle practice of the Seventh Day Adventists who live the longest in the United States. Bueno, y es un corto video de muchas celebridades reconociendo la importancia de esta comunidad de gente que vive más en este país. But as you noticed, their lifestyle is derived from the Bible. That's what even Mr. Eric Adams implied. And then we just saw Dan Buettner also mentioning references to the Bible, which inspired the Seventh Day Adventists in Loma Linda to embrace a plant based diet.
Y lo importante aquí es que los adventistas del séptimo día de Loma Linda basan su dieta basada en plantas, dieta vegana saludable, en la Biblia, como lo menciona, como lo implicó el doctor Eric Adams y también el investigador científico David Buechner. So, plant-based diet is found in the Bible as well. Así nosotros podemos ver que la dieta vegana saludable basada en plantas se deriva from la Biblia. I just want to show an example or a comparison rather of two individuals who lived more or less around the same time. Y quiero hacer una comparación de dos individuos que vivieron más o menos en el mismo tiempo and and the impact of their writings throughout the ages till today. y su impacto de sus escritos a través de las eras hasta el día de hoy. On the right, obviously, is the statue of Buddha. A la derecha, obviamente, tenemos la estatua de Buda. He was a vegetarian. Él fue un vegetariano. And he obviously practiced meditation, yoga meditation. Y obviamente, como sabemos, él practicó meditación, yoga. Have you noticed on the internet or social media where people post quotations from Buddha, but there is no reference to the book or the page number of that quotation from Buddha? ¿Has notado que en internet o en las redes sociales la gente pone frases de Buda, pero nunca hay una referencia al libro donde sacan esa frase o ni siquiera la página? On the other hand, on the left of the screen is another man named Daniel, who was not a vegetarian, but he was on a strict plant-based diet. Y a la derecha, perdón, a la izquierda tenemos la imagen de otro hombre, Daniel. Él no era un vegetariano, tenía una dieta estricta basada en plantas, o podemos decirle vegana, saludable. Daniel. In social media or at churches, have you noticed anywhere any of his quotations without the reference and the source from his chapters and verses from the book of Daniel? Y déjame decirte, o sea, ¿has tú notado que, que ninguna de sus frases le falta una referencia a su libro, a su capítulo y al verso, cuando iglesias o individuos toman su frase? It's interesting because although both the individuals lived more or less the same time, most of the Buddha's writings are lost. Long time ago they got lost. That is why almost all of the Buddha quotes don't have a source or a reference. Es muy interesante notar que, aunque estos individuos vivieron en el mismo tiempo, el libro de Daniel sobrevivió los miles de años, pero los escritos de Buda fueron perdidos y no se han encontrado. La mayoría, es por eso que todas las frases de Buda no tienen una referencia, no pueden ser referenciados. Even the history books don't have a accurate record of his birth or death. Y aún los libros de historia, la historia humana, no tienen un récord claro de su nacimiento o de su muerte. We notice that there are a lot of Buddha statues, or at least one Buddha statue, in different vegan plant-based restaurants, although Buddha has nothing to do with the plant-based diet. Y entonces nosotros podemos notar que hay restaurantes vegetarianos o veganos que tienen la estatua de Buda,
aunque Buda no tiene nada que ver con una dieta basada en plantas, una dieta vegana. Just interesting comparison. I just thought I'll present it to the group this evening. Solo es una comparación interesante, solo pensé en presentárselas hoy a este grupo. Whereas on the left, the prophet Daniel is called as a prophet because in his books he has written many prophecies that have been fulfilled and have been recorded and become part of this world's history. Y a la izquierda vemos al profeta Daniel porque él tiene profecías en la Biblia, profecías que han sido cumplidas y que ahora son parte de la historia humana. In addition to that, Cleveland Clinic also emphasizes on something called as Daniel diet or Daniel fast. Y también quiero decirles que la clínica de Cleveland, la clínica donde el doctor Eric Adams fue, enfatiza una dieta llamada la dieta de Daniel o el ayuno de Daniel también le llaman. So the last question that we have to ask is, from where did Daniel learn about plant-based diet? Entonces, la última pregunta que tenemos que responder, ¿de dónde Daniel sacó la inspiración de una dieta basada en plantas? Plant-based diet existed since the beginning. La dieta basada en plantas ha existido desde el principio. In Genesis chapter 2 verse 16, in the Bible it is found written, and the Lord God commanded, not a suggestion, commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Y la Biblia nos dice, está escrito en la Biblia, Génesis 2:16, y el Señor ordenó, no hizo una sugerencia, ordenó al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer. In Genesis chapter 3 verse 18, God stated, or God said, and you shall eat the herb of the field. Y en Génesis 3:18, Dios dijo, y comerás la hierba del campo. So, not just Adam and Eve in the beginning, but if you fast forward all the way to 2021, the same diet that was established by God in Garden of Eden is still effective today. Y si vemos hasta desde la creación hasta este año 2021, la dieta basada en plantas que Dios puso en el jardín del Edén aún es efectiva hoy. So, the world's most popular people were Adam and Eve, and they were on a plant-based diet. Las personas más populares del mundo, que son Adán y Eva, siguieron una dieta basada en plantas. My question to you today as we close, do you want to live longer and stronger? Y mi pregunta para ti el día de hoy, así como nosotros concluimos, te pregunto, ¿quieres vivir más y más fuerte? My suggestion and appeal to the audience is to try being on a plant-based diet and abandon animal-based foods and also junk food. Just test it for a few days and see how you feel. I'm sure that this suggestion might be of help to you. Y mi petición para ustedes, mi llamado para ustedes, es que dejen la dieta basada en carne, dieta basada en comida chatarra, y comiencen una dieta basada en plantas. Inténtelo por un par de días y verás el cambio que va a hacer en tu vida. With that, I conclude this presentation.
con esto concluyo la presentación. Okay. Thank you. Thank you to Ivan and You're welcome. Kevin too. Yes. Fue muy interesante conocer cómo una persona que tiene una enfermedades crónicas puede revertir sus enfermedades adoptando una dieta saludable. Was really interesting learning that a person that has a chronic disease can revert it with a plant-based diet, with a healthy plant-based diet. Así que creo que algunos tal vez se están preguntando, bueno, él es político, él es famoso, él lo puede hacer, yo no puedo. Maybe some of you guys are wondering or thinking, oh, he's famous, he's a politician, he can do it, I can't. ¿Qué nos diría Ivan acerca de esto? What would you say about that? Usted lo hizo, él lo hizo y también lo pueden hacer los otros, ¿verdad? Like you did it, he did it, and others can do it as well, right? Yes, absolutely. Claro, definitivamente. Okay. Así que muchas gracias por a la audiencia que ha estado con nosotros hasta este momento. So I'm really thankful for the audience that has been with us till now. Esperamos que usted haya sido inspirado a continuar una dieta saludable. I hope that you have been inspired to continue or to start a healthy diet. Y no se olvide de si usted quiere probar los ricos productos de Heri's Kitchen. And don't forget, if you wanna try the delicious products of Hades Health Kitchen. ¿Cómo pueden, Evan, cómo pueden contactar? ¿Cómo pueden? Usted dijo al principio, pero podría repetir. So we wanna ask Ivan to let us know more about how we can get all these delicious and healthy products. He said it in the beginning, but we want him to tell us again. Sure. You guys can visit HeidisHealthKitchen.com. HEIDISHEALTH Kitchen, KITCHEN, HeidisHealthKitchen.com. Ustedes pueden visitar la página que es HeidiHealthKitchen.com. Él la deletreó, pero la vamos a poner en los comentarios también. Y ustedes pueden ordenar en la página ahí y pueden llegar los productos, pueden recogerlos o también pueden ser enviados por correo a sus casas. Así que muchas gracias, Kevin, muchas gracias a Ivan, que tengan una linda noche, y amigos, a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes. And thank you, Ivan, for being with us. Thank you, friends, for joining us, and see you guys next Tuesday. No se olviden de registrarse a nuestra página para que usted no se pierda los programas que tenemos todos los días viernes. Don't forget to subscribe to our website so you never lose any of the programs that we have prepared for you. Una linda noche. Descanse.